Vamos a escuchar un testimonio. Si gustan, pueden tomar su lugar. Ahorita que estamos cantando, este es mi testimonio. El Señor nos habla a glorificarle a Él. Y Fabi nos ha compartido como familia y también en el grupo Conexión, cuando le tocó en una temporada estar conmigo, y algunos de ustedes la conocen, otros no, pero nos ha dado testimonio de cuando el evangelio llega a una vida y lo que Dios hace, el poder de Dios en absolutamente todo. Y vamos a tomar un momento, los niños también, para que escuchen lo que Dios va a hablarnos a través de Fabi. Pues muchas gracias, pastores, a la familia, por darme este tiempo. Creo que ya tenía tiempo Dios poniéndolo en mi corazón y me había resistido. Pero hoy es el día, hay un tiempo para todo, y yo nomás quiero hacer una breve oración y oro para que el Señor ponga en mi boca toda palabra que quiere que edifique, porque sabemos que nuestra palabra bendice y maldice. Y en esta ocasión yo quiero bendecirlos a cada uno de ustedes y espero que mi mensaje les llegue, y pido a Dios porque abra sus corazones y estén receptivos, y que toda dureza que hay en él pues sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y quisiera pedirles que abran sus corazones y sus mentes, porque lo que yo les voy a platicar es mi testimonio, decía. Y esa canción me hizo vibrar en este momento. Tal vez llore todo el testimonio, pero quiero decirles que así como yo estoy viviendo la vida que Cristo nos ha prometido, esa promesa es para todos. Y quisiera que pasaran la primera imagen, si me pueden apoyar. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiola Ortiz, soy originaria de Caborca, Sonora. Tengo alrededor de 11 años viviendo en Ciudad Obregón. Yo también me vine a una ciudad donde no tenía familia. Mi única familia pues ahorita ya es la familia de mi esposo, y ustedes también. Para los que no me crean que tengo 5 hijos, los tengo desde un año de edad hasta los 11 años, ya próximo a cumplir 12. Y los pongo, van a escuchar que durante mi testimonio cronológicamente los pongo como así, cuando nació mi hijo número 5, número 4, porque es más fácil para mí ubicarme en la historia. Los que tenemos hijos sabemos. Y pues ellos, aquí está mi esposo también. Yo llegué, si me gustan pasar la siguiente diapositiva, llegué con una historia familiar terrible. Por un lado, un buen administrador, y por otro lado una muy mala administradora, pero a mí no me había tocado más que vivir las bondades de la persona que bien administraba mi hogar. Y cuando llegué a Ciudad Obregón me encontré con esto. Tenía mi primer hijo, tenía 2 meses, y no sé si algunos de ustedes identifiquen en la pantalla ese refrigerador vacío. Literal, no es mentira, vacío. Y si no ha sido por la bendición de tener a mis suegros en ese momento, pues nos hubiéramos tenido varios días de ayuno inconsciente. Yo no conocía a Cristo para ese entonces, es muy importante mencionarles. La que sigue, por favor. Después, teniendo los compromisos de un niño chiquito, pues tener que pagar pañales, los que tenemos hijos, pañales, guardería, leche, su ropa, todas sus necesidades, incluso sus enfermedades son costosas, y eso exacerba cuando tenemos una situación ya económica. La que sigue, por favor. Y bueno, discúlpenme, la anterior. Y hay una frase que usamos mucho, ¿no? Que ahí está en la pantalla, y dice: cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En el mundo, ¿verdad? En el mundo eso sucede, porque llega un punto en el que tenemos tanta necesidad y no tenemos a ese Padre amado a quien clamar por ayuda. Entonces yo me acuerdo perfectamente que aún yo, sin conocer a Dios, cuando yo estaba en esa situación complicada con mi esposo por las finanzas, realmente eran las finanzas lo más difícil, yo volteaba al cielo sin saber y le pedía, voy a poner el reloj porque luego me pasa el tiempo, volteaba a Dios y clamaba llorando y decía: Señor, ¿qué quieres de mí? Realmente sin conocerlo, ¿qué quieres de mí? Estoy sufriendo, amo a mi esposo, pero entonces esta situación es complicada. Teníamos muchas discusiones por ese tema. Obviamente un matrimonio recién hijo y recién matrimonio pues tiene doble complejidad. Entonces, pero para esto, la siguiente diapositiva, adelante. Para esto yo me estaba preparando en el tema de la educación financiera, porque me uní a una marca de distribución de suplementos, y si algo tengo que agradecerles es que me empezaron a enseñar sobre la filosofía de las finanzas del mundo, porque al final del día yo era lo primero que conocía ahí. Ya después me di cuenta que todo está en la Biblia,
pero ahí a mí me habían enseñado que el 10% de mis ingresos eran para ahorrar, que se tenían que ahorrar, ¿de acuerdo? El otro 10% de mis ingresos los tenía que invertir. ¿Alguno de ustedes ha leído algún libro de esos? Ahí los tenemos en pantalla, ¿no? Todos esos dicen específicamente. Después, 10% para mi educación, porque yo tenía que seguir comprando libros, capacitándome, tomando conferencias, asistiendo a seminarios. Posteriormente, el 10% para ayudar. Ahí venía para ayudar. No decía que una causa, siempre nos decían a la que tú quieras, pero tienes que ayudar y servir. Y después nos decían que teníamos que aprender a vivir con el 60% de nuestros ingresos. Con el 60%, si tú te ubicabas en eso, bíblicamente es algo similar, porque de ahí lo extrajeron, no es algo que inventó el mundo, ni inventamos nosotros. Y estos libros que ustedes ven en pantalla, Padre Rico, Padre Pobre, La Mente Millonaria, todos los manchité, ahí es donde empecé a agarrar amor por la lectura. Y El Secreto, ¿no? Famoso, que ya hemos hablado, pues aquí está, todo está en la Biblia. Y aquí hay un punto muy importante, hay una palabra en la Escritura, creo que es en Mateo, donde Cristo le dice a Pedro, cuando lo tratan de sacar de onda ahí los fariseos y le dicen que si de quién es la monedita, ¿no? ¿Quién está en la monedita? Y le dice Cristo, pues dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así como está escrito ahí, nosotros tenemos que darle a Dios lo que le pertenece, porque todo lo que tenemos es de Él, nada de lo que traes puesto ahorita te pertenece, y yo lo entendí. En ese momento no lo sabía, pero ahí lo entendí. Y también dice que al César lo que es de César, porque también no nomás le estamos robando a Dios, sino también le estamos robando a Hacienda, ¿sí? Porque hay que darle también a Hacienda lo que le corresponde. O sea, eso es un principio que está ahí. Y también también hablaba dentro de las finanzas del mundo, hay un autor que se llama Jim Rohn, tal vez lo hayan escuchado, y él decía que habría que pagar impuestos, ¿sí? Y el impuesto, a lo mejor vamos a comparar que es el de Dios, es el diezmo, el 10% únicamente, que ya es de Dios de por sí todo. Él nada más nos está pidiendo como mínimo el 10%. La siguiente diapositiva, por favor. Y fue donde yo conocí a Cristo en 2016. Ya había tenido un acercamiento a la iglesia gracias a Deisilia. Yo sabía que existía, pero pues mi esposo me ganó más bien y dejé de asistir, y en 2016 llegué para quedarme. Él es mi hijo Kenneth, acababa de nacer, tenía yo creo que 1 año cuando me acerqué a la iglesia. Entonces dale el segundo, y fue donde yo empecé a escuchar sobre la palabra de Dios. Y decía mi mamá que yo siempre le he hecho caso a mis maestros en todo lo que me dicen, ¿no? Siempre me apasiona mucho, y cuando alguien me enseña algo y sé que viene ahorita de Dios, yo lo agarro y lo atesoro y lo pongo en práctica. Y fue justo cuando yo llegué, que al tiempecito el pastor, pues Dios le dio el propósito de que nos teníamos que salir de la iglesia y venirnos a una iglesia para poder crecer. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo di. No recuerdo otra vez, la verdad no sé si diezmaba, a lo mejor si en los registros está, yo no recuerdo. Pero esa fue la primera vez que Dios puso en mi corazón fuertemente el dar, y me acuerdo que agarré mi sobrecito, no voy a decir cantidad, y lo puse y di. Y yo me acuerdo que cuando ya vi aquí abajo, cuando nos venimos por primera vez aquí, me sentía yo bien, bien contenta, porque yo había formado parte, o sea, una pequeña parte de lo que Dios me había dado. Pero aquí fue donde empezó mi historia, mi testimonio de prosperidad. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Cuando yo empecé a creer en Dios, en la palabra de Dios, acerca del servir y del dar, yo me acuerdo que cuando ya estábamos aquí, que fue cuando empecé a diezmar, ¿quiénes de ustedes agarran su cartera y agarran la billetito y lo que les sobra y lo meten en el sobrecito? Lo que les sobra. Tú tienes a lo mejor la cuenta en el banco dinero, pero dices, ya la tienes destinada para algo, ¿no? Entonces lo que te sobra, tú se lo estás dando a Dios, lo que te sobra. De acuerdo, pasa una persona que limpia el carro y tú le das lo que te sobra, no le das realmente lo que no tienes. Y aquí hay un principio también bíblico donde Dios promete prosperidad también a aquellos que ponen primero su reino y su justicia, dice en la palabra, y todo lo demás te será dado. Entonces, yo todavía no aprendía, pero en ese entonces parece que se hace de adrede, no, venimos y los pastores empiezan a hablar del mismo tema, entonces Dios me estaba hablando y yo quise aprender. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor?
A ver si se tarda un poquito. Y Dios, dice en la palabra que Dios es un Dios de orden, porque Dios empezó a ordenar mi vida en todo sentido. Y también dice en la palabra que Dios es un Dios de obediencia y tienes que obedecer, y el que no obedece su palabra se sale de la protección de Dios, ¿no? Y justo para eso tenemos a nuestros pastores que aquí están. Yo me acuerdo que les pedí una cita, ellos recordarán, también asistió Ruth ahí en la oficina, porque yo quería saber qué era el diezmo, cómo funcionaba, cómo le tenía que hacer, y ellos me instruyeron por ahí. Pues todavía yo creo que no me quedó todo el % claro, pero me dijeron algo muy importante, que el diezmo y la ofrenda dependían de tu relación con el Señor, que era lo que Dios ponía en tu corazón, el tipo de servir y de dar que tú ibas a tener con el Señor. Entonces yo para ese entonces les platicaba que venía de una vida llena de deudas, tarjetas de crédito. Aparte de que venía Obregón, empezó la bolita de nieve, porque yo ya tenía un llamado, yo estoy segura que eso era una bola de nieve. Soy organizadora de congresos y hago muchas cosas, y me quedé endeudada porque en uno me robaron, fíjense bien, en uno me robaron y en el otro me quedé debiendo una cantidad N de dinero. Pero para esto Dios, cuando yo empecé a diezmar, porque yo venía a la iglesia, yo empecé a diezmar y empecé a ofrendar de la manera que Dios había propuesto a mi corazón. Conozco lo siguiente, me paso la siguiente diapositiva. Dios ya había empezado a ver la provisión. ¿Alguno de ustedes conoce este libro? Levántenme la mano. Los que no, lo tienen que pedir en la librería. Inmediatamente cuando termine la sesión, váyanse y pídanlo en la librería. Es importante. Viviendo más allá de lo posible es un libro del pastor Wayne Mayer, que ahorita creo todavía vive, ¿verdad? El pastor Mayer tiene, creo que casi cerca de 100 años. 101, ¿verdad? 101, y créeme que cuando yo lo escucho lloro, porque esa escritura, porque él no viene de esa sabiduría, no viene de él, viene de la palabra de Dios. Y dice, diezmar a Dios es poco menos que robarle. O sea, si tú nada más le das el puro diezmo, no has dado el primer paso al precipicio para caminar en el agua. Estás aquí todavía, nada más dándole a Dios lo que ya es de él. No has empezado a vivir la abundancia del reino porque no has dado ese primer paso. Número 2, dice en la palabra, den y recibirán. Y le den a otros, lo que le den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el rezago. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Eso lo leí ahí, y pone un ejemplo, y se me olvidó traerme la cuchara. Pero imagínense una cuchara con la que comen, y tenemos niños en la casa, ¿verdad?, que les incomoda agarrar una cucharita chiquita y comer con una sopa. Alguno de ustedes, y dices, no, esto no me gusta, y te levantas y vas y agarras una sopa, una cuchara más grande. Y él hablaba del ejemplo ahí de una pala, una pala, una bandeja, lo que sea. ¿A quién le gusta comer así, con chiquito, así, a sorbetitos? ¿A ti? Ajá. Mi amor, bíblicamente no, pero ahí entendí, ahí dije, Señor, te he estado dando lo mínimo indispensable, yo quiero darte más. Y empecé a vivir una fe más allá de lo posible, de lo que yo podía creer que estaba en mi persona. Después vi su Señor, le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Pues trató conmigo, porque yo empecé a dar lo que no tenía. Lo primero era darle a Dios su diezmo, y empecé a ofrendar más allá de lo que jamás en mi vida pensé que podía dar. Y empecé a dar, y empecé a ver cómo se empezaron a abrir los cielos, y empezó a darme Dios trabajo, empezó a darme prosperidad. Y prosperidad me refiero a que no faltara en mi casa, si gustas. Y la otra, antes de continuar, y hay una frase que me impactó y que me marca hasta la fecha, y es mi mejor consejo para todo el mundo, y lo tomé del pastor Wayne Mayer. Decía él, la mejor práctica es que des hasta que te deje de doler. ¿Verdad que les duele? Confiésenlo, que cuando dan, ves los 50 pesos, porque dice el pastor que le demos 50 pesos al Señor que nos echa el mandado, y tú ves el de 10 y le das el de 10, porque te duele dar y servir. No, somos una cultura de la escasez, de la pobreza, y lo que yo hice es empezar a dar hasta que me dejó de doler. Y hoy les puedo decir, con Dios por enfrente de mí, que a mí no me duele darle a nadie. Los que
he servido de instrumento de bendición en sus vidas, saben que digo la verdad. Amo lo que Dios ha hecho en mi vida y por eso doy, porque lo amo a Él. Me das la que sigue, por favor. Y bueno, la de Pastor Bremer. Y justo en 2019, yo tenía 3 hijos para ese entonces, les dije que iba a ser cronológico el asunto, y quedé embarazada, me acuerdo perfectamente. Antes, un mes después de eso lo supe, vino el Pastor Bremer y todo lo que yo había aprendido en el libro y todo lo que había tratado en mí, Dios en mi corazón, me había encendido un fuego, un amor, un deseo, un anhelo por dar y servir y ayudar. Entonces el Pastor Bremer vino a poner la cerecita en el pastel, porque él era cuando andábamos pagando el edificio, y él nos llamó una promesa de fe, se llama fe creativa, cuando aún sabiendo que no tienes ni idea cómo va a llegar ese dinero. Creo que Dios en ese momento propuso en mi corazón 50,000 o 100,000 pesos, es el único monto que voy a decir el día de hoy, y me levanté, me acuerdo, me latí el corazón a 1,000 por hora porque era un compromiso que yo estaba adquiriendo. Me levanté, firmé, y ahí estaba el pastor, y por eso les puse esa foto alusiva a que él vino a levantar esa promesa de fe y vino a ratificar y a confirmar lo que Dios me estaba hablando, que Él me estaba llamando a que si en lo poquito ya le era fiel, más se me iba a dar si yo confiaba en su palabra, más. Así, abran sus brazos, porque vivimos en una cultura de estar cerrados, incluso ya cerramos la mano, ¿no? Y no la abrimos, es dar. Ahora sí la que sigue. Entonces al mes me entero que estoy embarazada. Me recuerdo perfectamente de mi hijo número 4, de Keilita. Para mí fue un momento, la quinta no lo sentí así, pero esa sentí que me cayó un balde de agua fría. A la primera que le habló fue a mi pastora, ella no me va a dejar mentir. Estaba yo que no cabía en dónde me iba a meter y pensaba, el carro, ya no vamos a caber en un carro de 5, ahora tenía que buscar un carro de 6 hacia arriba. Decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y empezaron mi ratita, pero la pastora me dio una palabra. Y la palabra dice que los hijos son como flechas en la aljaba de un guerrero. Es que no me recuerdo perfectamente, pero dice que cuando lleguen nuestros enemigos nunca más serán avergonzados, y me dio palabra que Dios iba a suplir, que si Dios me había dado otro hijo, Dios iba a suplir para ese hijo, y todas sus promesas han sido. ¿Me das la que sigue? Y quiero decirles cómo Dios me ha bendecido de esta manera, y ahí las enumeré, ¿no? Como el checklist, me faltan muchas, pero espero decirlas todas. Primero, canceló toda deuda en mi vida. Toda deuda fue cancelada, y no debía 10 pesos, hasta la Coppel la acabo de terminar de pagar hace poquito. Todos debemos a Coppel, ¿verdad? ¿Es en serio? No es broma. La dejé hasta lo último, pero ya pagué todas mis deudas, no debo ni un peso. Pagar al chachas me enseñó a tener la fe de que con dinero en la mano yo podía ir a pagar y comprar un aire acondicionado, un refrigerador, con dinero en mano. Y estamos acostumbrados a pasar la tarjeta de crédito y endeudarnos con el calzapato y todas esas cosas. No. Provisión para alimento. Tengo 5 hijos. ¿Ustedes creen que Dios no me ha provisto? Tengo 5 hijos. ¿Saben lo que come uno? Pues multiplicado por 5, más mi marido que come como otro chamaquito chiquito. Entonces imagínense. Después, el vestido, la primera que me dio fue Mirna, nunca se me va a olvidar. Mirna, que espero que me estés viendo y no me voy a cansar de agradecerle. Pregúntenme cuánta ropa he comprado para mis hijos y para mí. La podré contar con esta mano. Dios ha provisto ropa, calzado, todas las necesidades de mis hijos, y a mí no me da pena decirlo que mi ropa me la han regalado porque no necesito comprarme. Dios me ha provisto ropa nueva, ropa seminueva, con 2 que 3 cosas que les tengo que remendar. El sustento al hogar. Los que conocieron mi casa, ahorita pues nada que ver, no tengo una mansión, pero espiritualmente ahí hay riqueza y no hace falta absolutamente nada. Me ha dado aire, pisos, o sea, me ha puesto todo Dios, y muchas de esas cosas no salieron de la bolsa aquí del trabajo que Dios me ha prosperado, han salido de bendiciones. Dios ha usado a mi papá, ha usado a mis hermanos, ha usado a otras personas para bendecirme en mi trabajo. Y quiero decir brevemente nada más esto. En mi trabajo hubo una persona, muchos saben que administro albercas para clases de natación. El primer año que yo trabajé, que fue en plena pandemia, en 2020, no me cobraron ni un peso por el uso de la alberca. ¿Quién hace eso?
¿Quién te presta tu alberca y te dice vente aquí y haz lo que quieras con ella y dame lo que tú quieras darme? ¿Quién te lo dice? ¿Ustedes se lo dirían a alguien? Eso me lo dijeron a mí y ahí fue una muestra de Dios en mi vida y ese año me fue estupendo y no solamente por eso, porque yo le creía al pastor, fui a hablar con el pastor después. Yo lo que hacía es así como entraba el dinero, así como entraba mi cuenta, yo sacaba el estado de cuenta, el 10% y vámonos, directito, no la pensaba. Y sentía siempre una emoción y la pastora lo sabe porque siempre le escribo así como notitas y cosas así porque estoy súper emocionada porque va a ser Dios en mi vida. Después la educación, los 5 ya están en Instituto Visión, los 5. Hoy empieza Lea y como le digo a mi esposo, si me quedé sin calzones que sé que no me voy a quedar porque Dios me ha prosperado. Van a estar en esta escuela, así hace lo último que haga y si Dios lo quiere así. Y el auto, ya llegó el auto, ya está afuera, allá está afuera, lo estamos pagando, pero ha venido de la provisión de Dios. Y ya nomás para terminar, me ha permitido administrar sus riquezas para ayudarle a otros. Aquí, eso es, creo que es lo que más me ha tocado mi corazón, el poderle comprar a mis amigas unos amortiguadores porque no puede. Porque en ese momento Dios me está usando y a ella le está cumpliendo una promesa, el poder servirles y ayudarles. Créanme que es lo más emocionante. Eso es lo más emocionante que tener una cuenta ahí con unos billetitos. El poder dar y servir es lo mejor. Después, sí, prosperar mi negocio, no sé si ustedes sepan, pero yo soy nutrióloga en Constellation Brands, en Radial, en Yasa, en Edgewell. Estoy haciendo ya, me han llegado empresas que nunca jamás podía pensar que pudiera trabajar con ellas y he sido ejemplo para muchos jóvenes que están ahorita y les he podido ayudar y me está poniendo en los lugares, ahí también quise poner de influencia porque esto no es para mí, no se trata de mí, Dios no me puso en esta tierra para mí, para hacer crecer a Fabiola, sino para ayudar a los demás y extender su reino en la tierra. Y a través de las personas que son empresarios, de los jóvenes a los que puedo servir, de las personas a las que yo atiendo, ahí no consulto, me pongo a darles palabra, de verdad, Dios me está usando, me ha quitado el dolor de dar, a cambio me ha dado un gozo sobrenatural de poder servirle y ayudar a los demás. Y esto que yo les decía, fe para caminar en el agua. Yo ahorita en lo físico, si hago esto, pues a lo mejor sí me voy a caer, pero en lo espiritual yo ya estoy caminando hacia Cristo, como Pedro caminó en el agua. En su momento, en mis finanzas, todavía hay tiempos en los que menguo de repente que quiero así como que no, y este año me pasó al inicio, pero inmediatamente agarro el libro del pastor Wenmayer y luego agarro la Biblia y lo empiezo a leer otra vez y me lo empiezo a comer y empieza a venir otra vez un fuego sobre mí. Por eso les digo que se tienen que comprar ese libro. Espero que los bendiga como a mí me ha bendecido. Y para terminar nada más, la bendición de dar diezmos y ofrendas no solo que es para mí, se extiende para mi familia, para mi esposo. Ha sido bendecido de muchas maneras porque yo decidí obedecer, decidí creer y fe en Dios y ha bendecido a mis hijos. Canek me dijo que no dijera nada, pero yo lo he visto a él, cómo Dios está tratando con él y él de su trabajo le da a la persona que se le acerca. A mis hermanos en Cristo que sabe que tiene necesidad que yo le cuento, él va y de su trabajo, no de lo que les dan, de su trabajo él le da todo el dinero y se los da. ¿Saben lo que es eso? Ver a tu hijo viviendo la promesa de Dios en esta tierra y que él no va a ser atacado por el enemigo jamás. Él no va a ser atacado por el enemigo jamás. Y quiero invitarles la siguiente diapositiva, a que ustedes no le roben esa bendición a su familia, de primero predicar con el ejemplo, que ellos vean que ustedes lo están haciendo y sus hijos no van a vivir lo que nosotros, porque ahí dice en la palabra: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la pobreza, de la escasez, de las deudas, de todo ese espíritu y mentalidad de pobreza. Pruébame. Dios me dijo, pruébame. Ese día que estaba ahí, que agarré el sobrecito y dijo, pruébame, ese día empezó mi caminar poderoso con el Señor. Dice, y abre bien la boca y verás si no la lleno, recibirás toda bendición que necesites.